Sí. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con todos ustedes para dar comienzo a nuestro primer diplomado de climaterio, organizado por el Comité de Climaterio de FLASOC. Y para dar, digamos, el banderazo inicial y obviamente agradecerles la confianza a todos ustedes, tenemos aquí al presidente de FLASOC, el doctor Néstor Garelo, que va a iniciar con unas palabras. Adelante, Néstor. Bueno, gracias Álvaro, buenas noches a todos, un placer de verlos. Ya he saludado al doctor Masmura, al doctor Rojas, veo que está conectado también el doctor Calle, un especial saludo y agradecimiento para él. Para FLASOC es realmente un gran honor poder compartir los conocimientos a partir de la iniciativa de uno de sus comités. Ustedes saben que los comités en FLASOC son un poco el motor que hacen funcionar la parte académica, y en este caso un especial agradecimiento al Comité de Climaterio en la persona de su coordinadora, la doctora Blanca Fretes, y también a la doctora Mabel Martino y a todo el equipo que han estado trabajando fuertemente para organizar este primer diplomado de climaterio bajo la órbita de FLASOC. FLASOC, ustedes saben, es una entidad continental que abarca 19 países de toda Latinoamérica, y que este tipo de iniciativas académicas seguramente tendrán un efecto multiplicador que dará sus frutos a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Entonces, en nombre del Comité Ejecutivo de FLASOC y en el mío propio, darles la bienvenida a todos los participantes y que descontamos con un éxito absoluto esta reunión académica de climaterio. Muchas gracias a todos, buen comienzo y un saludo especial para todos. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Lo explicamos en la sesión de bienvenida, pero lo vamos a reiterar ya para darle la palabra al doctor Juan Masumura. Este comité, digamos, está integrada, como decía el doctor Garelo, por la doctora Blanca Frete, que es la coordinadora, y con 4 coordinadores regionales, uno por cada una de las regiones. Tenemos al doctor Pablo Mungalo por Centroamérica, al doctor Juan por la región andina, a la doctora Mabel Martino por el Cono Sur, y a la doctora Miriam Negrin como representante de la región de México y Caribe. También nos está acompañando la asesora, la doctora Carmen Troya, todas personas que hace mucho tiempo que están en este tema y que han sido los responsables de designar y de elegir a los disertantes y profesores que tendremos en todo el diplomado. Obviamente también ha participado nuestro director, el doctor Miguel Gutiérrez, como director ejecutivo en la revisión de la currícula, y también como miembro del comité ejecutivo el doctor Cuauhtémoc Celi, por ser un especialista también de este tema. Así que yo creo que en ese sentido está garantizada, creo, la calidad académica. Nosotros les pedimos que obviamente recién hoy ya se enviaron los usuarios y la contraseña. Todas las sesiones que se hacen en vivo van a estar grabadas, se van a subir en cada uno de los módulos que están en la plataforma, tendrán también los materiales. Hay un examen que obviamente tendrán que realizar, como lo explicamos en la sesión informativa, durante todas las 8 semanas tienen posibilidad de realizarlo, y después, haciendo esa pequeña intervención, porque tendremos el Congreso de FLASOC, retomaremos en el último módulo, y luego 10 días para finalizar, también van a tener toda esa chance para poder realizar el examen. Es muy importante que los registros de asistencia lo hagan con el nombre en la cual se inscribieron en el botón de pago, porque si no, luego para el registro de asistencia es complicado si se ponen distintos nombres y todo eso complica. Son avisos que lo hacemos una vez, ya no más, así que bueno, pero sí era importante aclararlo. Así que, Juan, adelante, todo tuyo la sesión y que todo vaya bien. Gracias, Néstor. Muy bien, muchas gracias, doctor Garelo, doctor Álvaro Ramuspe, y a todos los panelistas que están presentes. Buenas noches a todos los colegas de Latinoamérica. Realmente es una necesidad conocer más el tema que nos convoca el día de hoy, no solamente por todas las connotaciones
dadas en cuanto a la parte académica e investigación, sino porque ya se convierten y pronto Latinoamérica va a estar dentro de ese segmento de sociedades envejecidas. O sea, un segmento que desde el punto de vista epidemiológico y demográfico es de carácter rectangular. Esto nos obliga a tener una preparación importante por todas las connotaciones que trae esta situación y que está puesta al día. Obviamente vamos a tener que utilizarla para mejorar y siempre la calidad de vida de nuestras pacientes de la mediana edad. Yo creo que es uno de los retos importantes también que siempre se ha achacado a la mujer en la etapa madura del climaterio, como con muchas situaciones que no son consecuencias necesariamente de un proceso fisiológico, sino son parte de la parte sociológica y lo que actualmente nos convoca mucho el tema estresante y muchas otras anomalías que no dependen directamente de la deficiencia hormonal. Por tanto, para enfrentar y, digamos, este problema, tenemos que tener las actualizaciones más claras para poder darle calidad de vida a este segmento importante. Se me ha asignado, y previo agradecimiento a los directivos de Plazo por la confianza, en este módulo 1 tenemos obviamente que tocar el tema de la visión clínica y de los conceptos generales. Tenemos 3 colegas de diferentes países de la región andina que van a tocar esos temas. Lo único que les pido, y ya han escuchado, es que cada uno va a tener 20 minutos de exposición. 20 minutos, por favor. Yo les estaré avisando con 5 minutos digamos, antes de culminar para que prevean su término y obviamente posteriormente entrar a lo que son preguntas y respuestas. A todos los presentes tienen ahí abajo, no necesariamente hacer las preguntas a través del chat. Hagan lo donde dice preguntas y respuestas, ahí es donde tienen que colocar las preguntas correspondientes para las respuestas de los panelistas. Dicho esto, vamos a presentar a nuestro primer expositor, que estará a cargo del doctor José Rojas Jaimes, de Perú. Él va a tocar el tema sobre definiciones, estadios, epidemiología, alteraciones del ciclo menstrual. El doctor José Rojas Jaimes es presidente de la Sociedad Peruana del Climaterio, experto latinoamericano de climaterio y menopausia, miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio, TREDLINC, miembro del Comité de Expertos de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Perú, profesor asociado de Ginecobstetricia y Salud Reproductiva de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, tiene un diplomado en endocrinología reproductiva por la Universidad de Alcalá de España, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza de Lima, Perú. Le damos la palabra para que empiece su disertación al doctor José Rojas Jaimes. Adelante, doctor José Rojas. Muchas gracias, doctor Matsumura, por su presentación. Igualmente, les comento que para mí es un honor empezar este diplomado organizado por FLASOC y que estoy seguro va a tener la acogida de todos los médicos de Latinoamérica, porque actualmente sigue siendo la parte de climaterio y menopausia el boom no solamente del tratamiento, sino también de la investigación. En realidad voy a empezar el tema con los conceptos generales y estoy seguro que muchos de ustedes conocen esto, entonces más que una exposición para aprender, va a ser una conversación con ustedes. El contenido de esta charla es básicamente lo que estaba en el título, ¿no? Hacer algo sobre las definiciones, el estadio del climaterio, ver algo de epidemiología y terminar con las alteraciones del ciclo menstrual propias del climaterio. La menopausia es un evento fisiológico normal definido como el último periodo menstrual por la pérdida de la función folicular ovárica. Es decir, se produce el cese de la capacidad reproductiva, ya la mujer
no va a poder procrear otro ser, y también el cese de la producción hormonal. Y este cese de la producción hormonal es que posteriormente va a revertir en una serie de situaciones que pueden llegar incluso a ser patológicas en algún momento a medida que transcurre el tiempo. Esta menopausia puede ser fisiológica y es la que se presenta entre los 45 y 55 años de la mujer, con un promedio a los 51 años, generalmente en los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos. En Latinoamérica, el promedio es de 49 años, que se encontró en un estudio que justamente hizo RedLink, la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio, y en el Perú, es un país perteneciente a Sudamérica con muchas partes donde hay costa, sierra y selva, el promedio es 47 años. También se define como menopausia prematura o la llamada insuficiencia ovárica prematura, es la que se presenta antes de los 40 años y generalmente esta se da en 1% de las mujeres. Cuando se presenta esta menopausia entre los 40 y 45 años, estamos hablando de una menopausia temprana. La menopausia también puede ser artificial o inducida. Esto es cuando se produce la remoción quirúrgica de los ovarios, generalmente por alguna patología pélvica, ya sea del mismo ovario o de útero, en la cual por razones se tiene que retirar los ovarios, o cuando hay pacientes generalmente con problemas oncológicos y los cuales ameritan radioterapia, ¿no? Entonces, en estos casos se produce la menopausia artificial o inducida. El climaterio, como definiciones que se encuentran en la mayoría de libros del griego climater, escalón o peldaño, es el periodo de transición comprendido entre el final del estado reproductivo y la etapa no reproductiva, por la declinación de la función ovárica y puede durar varios años. Es una definición hasta cierto punto, abarca mucho espacio dentro de la vida de la mujer y eso generalmente ha llevado a que justamente muchos de los investigadores traten de mejorar esta definición. En ese sentido, se ve que el envejecimiento reproductivo coincide en cierto momento con el envejecimiento fisiológico. Y este fenómeno se presenta generalmente de manera diversa en la mayoría de personas. Por eso, desde hace mucho tiempo, los médicos e investigadores dedicados al climaterio han expresado la necesidad de establecer una terminología universal y un sistema de estadificación para definir con precisión los años de envejecimiento reproductivo. En ese sentido, para comprender e evidenciar, se formó el grupo de trabajo que determine los estadios del envejecimiento reproductivo, el STRAUB de sus letras en el idioma inglés, y que fue realizado en el año 2001. El objetivo de este grupo fue unificar la nomenclatura y crear un sistema de etapas, incluyendo como criterios principales el ciclo menstrual y los valores hormonales. Obviamente fue patrocinado por una serie de instituciones importantes, especialmente de los Estados Unidos, pero también de otras partes del mundo, como el Instituto Nacional de Envejecimiento, la Oficina de Investigación de la Salud de la Mujer, la Sociedad Norteamericana de Menopausia, NAMS, la Sociedad Norteamericana de Medicina Reproductiva, la Sociedad Internacional de Menopausia, IMS, la Sociedad Americana de Endocrinología y, como les digo, otras instituciones y sociedades que también participaron. ¿Qué es lo que se plasmó luego de ese grupo de estudios? Fueron los estadios de envejecimiento reproductivo. En este cuadro se puede ver justamente lo que sucede ahí, y lo que nos interesa, en realidad importante es todo, pero vamos viendo la terminología, ¿no? Hay varios estadios de envejecimiento reproductivo. Primero, la parte reproductiva, la transición menopáusica y la posmenopausia. Como ustedes pueden ver, aquí está la menarquia y aquí está la última regla. Obviamente, cada parte reproductiva, cada parte que corresponde a la menopausia, tienen subestadios, ¿no? Por ejemplo, la transición menopáusica es el estadio -1 y -2,
y el estadio reproductivo está de -3 a -5. Es decir, hay 5 estadios antes de la última regla. Y posterior a la última regla, o sea, que lo que se define ya como posmenopausia, hay 2 estadios, el estadio +1 y el estadio +2. Pueden ver aquí, por ejemplo, la parte que se define como perimenopausia, que es un término muy utilizado, que empieza con la transición menopáusica y incluye el estadio +1, como lo vamos a ver seguidamente. Vamos a tratar de describir, porque lo importante es entender estos estadios. Obviamente, no que se grabe de lleno todo el cuadro, pero sí es importante saber qué es lo que está pasando, al menos en los estadios que comprende cuando la paciente ya está llegando a la última vez. Y empezaremos con el estadio, con la etapa -3, que es la reproducción tardía. Dicho esto, porque como ustedes vieron ahí, acá pongo estado +10. Este grupo de estudio se volvió a reunir en el año 2011, reevaluaron la clasificación y estadiaje que hicieron en el 2001 y salió el estado +10, que es el que se está manejando hasta la actualidad. En este estadio de reproducción tardía o estadio o etapa -3, se considera el momento en que disminuye la tasa de fertilidad y la mujer ya empieza a notar cambios en su ciclo menstrual y se divide en sub-2 etapas. El estadio -3B, que está caracterizado por ciclos regulares, el estradiol y FSH están normales, ¿no? Prácticamente es una paciente que está normal, pero los niveles de hormona antimuleriana comienzan a descender y también acompañado por la disminución en número de folículos anclares. El estadio -3A, ya donde aparece el típico acortamiento de los ciclos, evidenciándose sangrado menstrual ya frecuente. Luego está el estadio, la etapa -2 o transición temprana, y se caracteriza por variabilidad en la duración del sangrado menstrual entre ciclo y ciclo. Desde el punto de vista hormonal, la FSH va aumentando y la hormona antimuleriana disminuyendo, y continúa también disminuyendo el coleo de folículos antrales. Esta etapa determina el inicio de la perimenopausia, la transición temprana. Luego viene la transición tardía, que es la etapa -1. Se caracteriza por variabilidad en la duración del sangrado entre ciclo y ciclo, con ausencia de sangrado menstrual durante más de 60 días, que aquí ya se produce lo que nosotros conocemos como oligomenorrea, y además y anovulación en forma frecuente. Hay fluctuaciones hormonales con disminución de la hormona antimuleriana e incremento de los niveles de FSH que pueden estar ya por encima de 25 unidades por día. Dura aproximadamente entre 1 y 3 años y es posible que se acompañe ya de síntomas vasomotores, es decir, el llamado síndrome climático. Entonces, estas etapas son la etapa que está la transición temprana, la transición tardía y el estadio -3, que es el que hemos definido de la etapa reproductiva. Luego de ello ya viene la última regla y va a continuar con la parte de los estadios posmenopáusicos. Entonces ahí está la etapa +1, todas las etapas que están antes de la menopausia están con el signo menos, y los que están posterior a la menopausia con el signo más. Entonces es la posmenopausia temprana. Tiene una duración entre 5 y 8 años, el nivel de FSH sigue aumentando y el estradiol disminuyendo hasta aproximadamente 2 años, luego del último periodo menstrual. Este periodo se subdivide además en 3 etapas. La etapa +1A, que ya marca el fin de un periodo de 12 meses, luego de la fecha de última regla, y por lo tanto define esa regla como la última regla o como la menopausia de la mujer. Y además, así como el fin de la perimenopausia. El estadio +1B se produce un rápido aumento de FSH y los estadios +1A y +1B juntos duran aproximadamente 2 años. Y además es el periodo de tiempo donde habitualmente se incrementan los síntomas vasomotores. El estadio +1C, ya los niveles estables de FSH y muy bajos de estadio. Que sube el FSH hasta que se estabiliza. Luego viene ya
la etapa más 2, que es la posmenopausia tardía, y aquí prácticamente ya no hay cambios en la función reproductiva y es muy evidente el síndrome urogenital de la menopausia. Prácticamente en la posmenopausia tardía ya comienzan a aparecer toda la sintomatología de problemas crónico-degenerativos que produce la mujer y que son muy comprometedores, como por ejemplo los problemas cardiovasculares, osteoporosis y el llamado síndrome urogenital de la menopausia, o lo que se llamaba antes como atrofia vulvovaginal severa. También es importante mencionar que toda esta situación se produce desde el punto de vista fisiológico en la mujer por la disminución de los folículos ováricos, que en el feto, generalmente a las 20 semanas de gestación en el feto femenino, se encuentran alrededor de 7 millones de. Posteriormente al nacimiento, esto se va reduciendo por fenómenos de atresia y se encuentra entre 2 a 3 millones, y cuando llega ya la mujer a la menarquia solamente tiene 400.000 folículos, 400 a 500.000 folículos, y en la menopausia prácticamente, como hemos mencionado al inicio, desaparecen estos folículos y la paciente entra a lo que se llama ya la posmenopausia. Es importante mencionar que en la mujer han habido una serie de cambios en el transcurso del tiempo y uno de los más importantes es el referente a la expectativa de vida. Como pueden ver ustedes en esta gráfica, generalmente si nos remontamos a los años 1850, 1900, la expectativa de vida de la mujer estaba por debajo de los 50 años. Es decir, muchas de las mujeres se morían incluso antes de llegar a la menopausia. Chimbolito, mañana. Eso ha cambiado actualmente y esa expectativa de vida ha ido aumentando, tanto así que para el año 2000 la expectativa de vida ya estaba alrededor de los 72 a 75 años. Esto quiere decir que un tercio Es que hay de sopa la vida bastante, de la como mujer, 2 platos de sopa mañana. un tercio de la vida de la mujer la va a pasar como posmenopáusica, ¿no? Y obviamente este tercio de vida tiene que ser vivido de la mejor forma, con calidad de vida. Se ha visto que la expectativa de vida se ha incrementado y actualmente está en alrededor de los 80 años. Entonces, esto realmente es un cambio importante y tiene que ver mucho con lo que actualmente es la salud pública para la mujer. El crecimiento de la población femenina, que es mayor de la población posmenopáusica, digamos así, se ha ido incrementando. Se ha visto que para el año 2023 se espera que el número de mujeres posmenopáusicas aumente a 1.100 millones en todo el mundo, ¿no? Acá se ve cómo esto se va incrementando y para el año 2030 probablemente hayan 1.200 millones de mujeres como mujeres posmenopáusicas que van a necesitar de la atención adecuada y específica de los médicos, generalmente que manejan climaterio y obviamente ya las tenemos. Le quedan 5 minutos, doctor José Rojas. Perfecto, voy a acelerar, sí, gracias. Algunos cambios en el ciclo menstrual. Los cambios en el ciclo menstrual pueden ser sutiles y hay gran variedad de patrones posibles. Aproximadamente el 90% de las mujeres experimentan cambios en el ciclo menstrual y pueden presentarse hasta 4 o 8 años antes de la menopausia natural. Puede presentarse en flujo más extenso y de mayor duración que resulta en anemia con disminución de las actividades, incluido la vida sexual y afectación de la calidad de vida. Estas alteraciones que se producen en la transición temprana se caracterizan por alteraciones en la regulación de la ovulación. Inicialmente el ciclo se acorta y ocurre frecuentemente polimenorrea. Incluso puede durar menos que los usuales, o sea, con hipomenorrea, o ser más abundantes con hipermenorrea, llegando en algunos casos los pacientes a tener anemias severas. Y se da generalmente en el inicio de la perimenopausia. En las alteraciones menstruales en la transición tardía, se caracteriza por una disminución de la ovulación. Esta ovulación prolongada puede conducir a la exposición al estrógeno sin oposición, lo que aumenta el riesgo de hiperplasia endometrial o cáncer. Con el transcurso de los meses, el sangrado disminuye y posteriormente serán menos frecuentes presentando oligomenorrea y finalmente llegando ya al periodo de amenorrea. Es la llamada perimenopausia tardía.
Aproximadamente el 80% de las mujeres tratadas por sangrado menstrual abundante en el climaterio no tienen patología anatómica u orgánica. El sangrado irregular puede ser causado por anovulación y estar asociado a disfunción tiroidea, hiperprolactinemia o síndrome de ovario poliquístico. Las causas orgánicas del sangrado uterino anormal incluyen obviamente pólipos, miomas, endometritis, hiperplasia endometrial, incluso cáncer, que ya todos los ginecólogos saben cómo manejar. La evaluación de la hemorragia uterina normal debe incluir obviamente pruebas de laboratorio como hemograma completo, prueba de embarazo, perfil de coagulación, descarte de enfermedades de transmisión sexual, perfil hepático, niveles de hormonales, ¿no? Progesterona, testosterona, etc. Y los procedimientos pueden incluir citología cervical, hay que hacer una ultrasonografía, si es pertinente una histerosonografía, a veces histeroscopía, biopsia endometrial y a veces dilatación integral. El tratamiento médico es el menos invasivo para controlar el sangrado uterino abundante. Los agentes no hormonales utilizados para controlar esta hemorragia incluyen los AINES, el ácido tranexámico y la renopresina, y las opciones hormonales incluyen anticonceptivos orales, progestágenos, sistema liberador de levonorgestrel, agonistas de GnRH, que son los más utilizados. Y obviamente el tratamiento quirúrgico se incluyen técnicas de ablación endometrial, polimpectomía, miomectomía, histerectomía. Aunque la ablación endometrial representa una intervención relativamente efectiva y segura, las mujeres deben ser informadas de que estos procedimientos pueden impedir el diagnóstico de un cáncer de endometrio que esté ocurriendo más adelante. Como conclusión, he puesto solo la foto de una mujer. Creo que con eso quiero expresar de que los médicos estamos al servicio para detectar y hacer que las mujeres en esta etapa tengan un buen diagnóstico y tratamiento en el caso de que se encuentre algo y que el resto de su vida lo pasen con calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Rojas, por su excelente presentación, y le pido que deje de compartir la pantalla para presentar a nuestro siguiente ponente. Tenemos el honor de presentar a nuestro flamante presidente de la FLACIN, Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, el doctor Huber Canaval Erazo. Él tocará el tema sobre perimenopausia, premenopausia, laboratorio hormonal, falla ovárica prematura. El doctor Huber Canaval es médico especialista en ginecobstetricia de la Universidad del Valle en Colombia, médico especialista en administración de servicios de salud de la Universidad de Antioquia, Colombia, profesor de los departamentos de ginecología y obstetricia, medicina familiar y geriatría en la Escuela de Medicina de la Facultad de Salud en la Universidad del Valle en Colombia, y es experto latinoamericano en menopausia dado por la FLACIN. Señor presidente, tiene usted 20 minutos para su disertación. Adelante, por favor. Gracias, doctor Matsumura. Vamos a presentar, compartir pantalla. Todavía, recién está compartiendo, doctor. Ya estamos compartiendo, perfecto. Ahí ven mi pantalla. Todavía ¿Es correcto? no sale. Bueno, me corresponde hablar sobre perimenopausia, premenopausia de laboratorio y algo sobre falla ovárica prematura, unos conceptos que debemos tener muy presentes en el diplomado. Veamos a ver si estamos viendo la pantalla. Ahora sí se ve, pero hay que ampliarlo y ocultar lo que está abajo. Donde dice Allí ocultar. ya la tengo. Ahora sí, perfecto. Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Digamos que este tema sigue siendo muy importante por aquello de la expectativa de las mujeres está aumentando cada vez más, la tecnología en medicina, los avances farmacéuticos han llevado a que hoy
las mujeres y los hombres vivan mucho más años y, por cierto, entonces las mujeres vivirán más tiempo en menopausia. En el año 2021, por encima de los 50 años, casi una cuarta parte de las mujeres en el mundo estaban en menopausia. Eso es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de un porcentaje bastante importante para todos. Y a nivel mundial, las mujeres de 60 años en el 2019 esperaban vivir un promedio de 21 años más. Estamos hablando de 81 años en promedio. Algunas vivirán, por supuesto, mucho más tiempo, que este tema ha sido muy importante, como el profesor Rojas nos lo estaba explicando ahora. Climaterio es una palabra que está asociada mucho al concepto de menopausia. Viene del griego climater, que significa escalones, y se refiere a la transición que ocurre en la etapa hasta llegar al periodo no reproductivo. Algunos consideran que puede ser alrededor de un año cuando se inician los cambios hormonales y los síntomas, hasta el año después de que se ha cesado la menstruación totalmente. Ese concepto ha llevado a ampliar, a aparecer el término síndrome climatérico, que se relaciona básicamente con toda la sintomatología que una paciente experimenta durante la perimenopausia, como también los signos clínicos que uno puede encontrar en ellas. En general, entonces, como nos explicó el doctor Rojas, y una definición universal que tiene la Organización Mundial de la Salud, es que la menopausia natural es el cese permanente de la menstruación. Desde manera retrospectiva lo podemos decir cuando han ocurrido 12 meses en amenorrea sin que haya una causa patológica asociada. Y en promedio la vamos a ver entre los 45 y 55 años de edad, y hay una serie de situaciones fisiológicas, bioquímicas que ocurren, como la disminución de la inhibina, que va a regular hacia la baja la síntesis de la hormona folículo estimulante, a la producción en menor cantidad del estradiol, que inicialmente en la etapa temprana puede ser normal, pero que luego va a ir disminuyendo de manera gradual. Y todo esto, pues como nos lo había presentado el doctor Rojas, va produciendo un acortamiento de la segunda fase del ciclo ovárico, que es la fase folicular, que va a depender mucho de los estrógenos, y por ende entonces la fase reproductiva de la mujer va de manera gradual desapareciendo. Los niveles de la hormona folículo estimulante, entonces, en respuesta a esta reacción de feedback que se genera por la disminución de los estrógenos, van incrementando, esto debido a la atresia folicular, que va reduciendo el contenido de estrógenos, cuyo efecto genera un estímulo negativo para la estimulación hacia la producción de nuevos folículos y estimula la hormona folículo estimulante, por eso en la menopausia la vamos a encontrar elevada. Esta retroalimentación negativa básicamente es un estímulo en el eje hipotálamo hipófisis ovario para estimular a nivel hipotalámico la liberación de GnRH que permita estar disparando una gonadotropina tan importante que va a ser su órgano blanco del ovario, que es la folículo estimulante. Y como el proceso reproductivo va cediendo, pues no hay estos folículos y empieza la paciente a entrar en la menopausia. Es importante entender que en la edad reproductiva, como ustedes saben, el estrógeno predominante en las mujeres es el 17 beta estradiol, pero ya en la menopausia este estrógeno va cayendo y el que con mayor frecuencia se va a encontrar es la estrona. La estrona es un estrógeno un poco más androgénico, con una actividad biológica mucho menor, y por supuesto hay una relación progresiva de disminución del 17 beta estradiol a raíz de que la capacidad que tiene la aromatasa para transformar testosterona en estradiol se va reduciendo notoriamente, y esto es lo que podemos nosotros evaluar en el laboratorio también. Sin embargo, no hay que olvidar que la producción periférica a nivel de los adipocitos es también importante considerarla, y esa transformación de estrógenos periféricos puede hacer una mayor producción de estrona. Esto también hay que tenerlo un poco en cuenta, ustedes lo van a ver a lo largo del diplomado, cómo las pacientes en sobrepeso pueden tener menopausias más tardías por esta producción periférica a nivel del adipocito, de la androstenodiona en la capa reticular de la corteza suprarrenal, también hacen una parte asociada. Por ende, entonces, la disminución del 17 beta estradiol va a producir estos ciclos anovulatorios que van haciendo su transición desde ciclos ovulatorios a anovulatorios. Pero es importante tener en cuenta que aún en la perimenopausia, muchas mujeres van a tener ciclos ovulatorios, así que el concepto de anticoncepción debe mantenerse en las pacientes por el riesgo aún bajo, pero existe, de un embarazo no deseado.
Estos ciclos anovulatorios que se van produciendo en el tiempo y que van llevando hasta llegar a un estado de amenorrea, al principio van a generar cambios en la producción de la progesterona, por lo que habíamos hablado de los ciclos ováricos, y ese estado de reducción de la progesterona, pues por ende genera un hiperestrogenismo relativo que incrementa el volumen del sangrado menstrual en nuestras pacientes. Entonces, al principio vemos sangrados abundantes, hipermenorreas, menometrorragias, para luego ver oligomenorreas. Y aparecen los conceptos que el doctor Roja ahora nos habló muy bonito en relación a la transición menopáusica, que es una etapa hacia la menopausia que puede ser gradual, que puede comenzar con estos cambios sutiles del ciclo menstrual. Y luego aparece entonces la perimenopausia, que es el periodo que va desde que aparecen los síntomas menstruales, hasta incluidos los vasomotores, oleadas de calor, hasta un año después de que la menstruación desaparece. Es importante tener en cuenta que la perimenopausia es sintomatología clara, inclusive puede ser muy contundente y la paciente necesita tratamiento. Y estamos hablando de un periodo que puede durar años, en una paciente que puede tener ciclos menstruales irregulares, pero con síntomas vasomotores, con sintomatología depresiva, con irritabilidad, con cambios en el genio. Y el concepto de perimenopausia, lo dijimos, puede durar varios años, puede afectar el bienestar emocional, el bienestar mental, social y físico de las pacientes. Por eso no estamos hablando de una condición que de por sí solo es fisiológica, natural, sino que en algunas mujeres puede generar cambios importantes personal. Ustedes ya vimos en la presentación anterior del doctor Rojas este cuadro sobre el periodo reproductivo, la transición en la menopausia y luego en la posmenopausia. Y como ustedes van a ver, al principio tenemos FSH normales, luego la FSH empieza a incrementarse y posteriormente se mantiene elevada todo el tiempo, que es un indicador muy importante que nuestra paciente entró en menopausia. Esta pérdida de la función folicular, uno quisiera conocerla en detalle, pero no es posible predecir cuándo una mujer va a experimentar menopausia. ¿Cuándo? ¿A qué edad? Uno dice después de los 45, pero estamos viendo pacientes de 53, 56, 57 años de edad teniendo ciclos menstruales regulares, cosa que hoy en día no hay un examen que nos diga cómo predecir cuándo una mujer va a experimentar la menopausia, aunque por supuesto hay unos factores digamos, asociados desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista sanitario, que indican que una mujer tenga mayor o menor posibilidad de incrementar. Y por supuesto los genéticos, porque siempre se dijo, si la mamá entró en menopausia a temprana edad, las hijas también. Pero resulta que la mamá tuvo 8 hijos y las hijas tuvieron de a 1. Así que las condiciones no son iguales y no es fácil decir. También todos sabemos que hay algunas situaciones ya fuera de la menopausia natural que pueden condicionarnos a la aparición de una menopausia. La quirúrgica, producto de una oforectomía bilateral, las intervenciones médicas que tenemos desde una radioterapia a una quimioterapia que va afectando la condición de salud de este ovario, que hace que su ciclo vital sea mucho más acortado. Nosotros tenemos en casos como endometriosis severas, hacemos endometriomas ováricos, hacemos reducción importante del parénquima ovárico y esto va a llevar a que se pueda adelantar la menopausia en una mujer y es importante tenerlo en cuenta porque es una condición en donde ya la intervención médica puede participar de una u otra forma en el desarrollo de un proceso anormal en nuestras pacientes. Es importante entonces tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta que las concentraciones tanto de estrógenos como inhibinas van a ir siendo menores año tras año y esto es la representación de la disminución de la reserva folicular y eso estimula la producción de gonadotropinas, fundamentalmente FSH y también LH. Y esto entonces nos lleva a considerar básicamente las diferentes etapas de la menopausia. Uno pudiera ver en la transición de la menopausia o la perimenopausia o antes de la perimenopausia, allí los términos se sobreponen, ¿cierto? Una FSH elevada, una hormona antimuleriana baja y una inhibina B baja. Ya en la perimenopausia, propiamente 1 o 3 años antes de que desaparezca la menstruación, ya definitivamente vamos a encontrar niveles de FSH que se mantienen fluctuantes, pero pueden estar por encima de los 25 unidades internacionales por litro. Sigue la hormona antimuleriana baja y la inhibina baja que se mantienen muy bajas y por supuesto en la posmenopausia se mantienen extremadamente muy bajas. Pero es importante que veamos
es la significancia del laboratorio. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender que estas hormonas van a hacer fluctuaciones, excepto la menopausia quirúrgica, en donde hacemos una oforectomía bilateral. Las fluctuaciones del ovario son transicionales y por eso las concentraciones de FSH nos van a dar una indicación. A veces encontramos FSH por encima de 25 unidades internacionales, pero en nuestra paciente a los 2 o 3 meses encontramos FSH normales. Esos son los periodos de transición menopáusica, por eso no podemos hacer conclusiones definitivas. Y claro, la pregunta es, ¿cuándo entonces hacemos un diagnóstico? ¿Quién debemos hacer mediciones de exámenes? Pues primero, la literatura nos dice que FSH por encima de 60, usted puede decirle a su paciente está en menopausia. Igual se puede llevar sorpresas, porque a veces la paciente está con valores de 75 unidades internacionales y 3, 4 meses después la paciente baja a valores de 20, 22 unidades internacionales. Lo mismo ocurre con la elevación de la LH, no tan contundente como la FSH, pero también los valores empiezan a incrementarse. El estradiol empieza a descender de manera notoria y va descendiendo también en a esta alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario. También la progesterona empieza a disminuir, inhibina B también disminuye, inhibina A también disminuye y la hormona antimülleriana. Pero ¿qué pasa? Que durante la transición menopáusica, en estos 4 o 5 años que puede tener una paciente en transición menopáusica, hasta 8 años, estos valores hormonales, estos valores de inhibina, estos valores de estradiol y FSH pueden ir fluctuando. ¿Cómo hacemos diagnóstico de perimenopausia y cómo hacemos diagnóstico de menopausia? Las directrices de la NICE publicadas en el 2015 nos indican, usted no necesita pruebas de laboratorio en mujeres sanas por encima de los 45 años que tengan síntomas de irregularidades menstruales que estén llegando a oligomenorreas. Si está en perimenopausia, guíese por los síntomas vasomotores y la irregularidad de los periodos. Eso indica que si usted tiene una mujer de 47 años con irregularidades menstruales tendientes a las oligomenorreas y tiene síntomas vasomotores, usted le puede decir que está en perimenopausia. Pero si una paciente lleva 12 meses sin menstruación y está por encima de los 45 años, usted perfectamente puede decirle usted ya está en menopausia. Eso sí, pacientes que no estén utilizando anticoncepción hormonal combinada. Entonces, usted podrá perfectamente decirles. Pero, ¿qué pasa si una paciente está histerectomizada? Pues guíese por los síntomas. Si tiene por encima de 45 años, si tiene síntomas vasomotores, usted no necesita exámenes de laboratorio. Usted perfectamente puede decirle, señora, usted está en menopausia. Porque así estuviera en una perimenopausia, la paciente requeriría el mismo manejo de tratamiento. Siempre diagnosticar menopausia no va a ser tan fácil cuando las pacientes toman alguna terapia hormonal, llámese anticonceptivos hormonales combinados, inyectables o tratamientos para hipermenorreas. No debemos usar pruebas de laboratorio ni de imágenes para diagnosticar perimenopausia en mujeres por encima de los 45 años, no utilizar hormona antimülleriana, excepto que se quiera embarazar, no utilizar inhibina A, utilizar inhibina B, no sirve para nada, no te ayuda en nada. Medir estradiol te puede encontrar bajito y al otro mes lo puedes encontrar normal, o sea que no nos ayuda mucho, la clínica se vuelve más importante. No medir FSH para diagnosticar menopausia de mujeres que están usando anticoncepción hormonal, ya sea un estradiol o con una progestina o con solo progestinas. ¿Cuándo debemos medir FSH para diagnosticar menopausia? En mujeres de entre los 40 y 45 años que estén experimentando síntomas y que empiecen a tener alguno de los cambios en el ciclo menstrual. O en las menores de 40 años que sospechemos una menopausia, que estaríamos hablando de una insuficiencia ovárica prematura. En esa sí podemos medir FSH. La hormona antimülleriana es secretada por los folículos antrales. Durante el ciclo menstrual las concentraciones se mantienen estables. Sus concentraciones están relacionadas tanto con inhibina B, con FSH y con el recuento de folículos antrales en la ecografía. La hormona antimülleriana va a disminuir en la menopausia y realmente la medimos cuando una paciente en perimenopausia está planeando un embarazo para evaluar reserva ovárica. Inhibina B también es producida en los folículos antrales, pero en relación a mirar reserva ovárica no es tan importante y por encima de los 40 años las concentraciones van a hacer una reducción gradual que se va disminuyendo en la medida en que la reserva folicular se va a agotar. Quercetina es otra
hormona que uno pudiera evaluar, realmente su papel directo está en la señalización, en el control de la producción folicular y en la ovulación. Realmente las quispectinas nos van a decir si una paciente, digamos, está acelerando su envejecimiento del ovárico y si vamos a tener una falla ovárica prematura. Pero en adultos las concentraciones de quispectina son más bajas que en población adolescente o en niñas, y realmente no nos sirve para evaluar una reserva ovárica y mucho menos para decir si una paciente está en menopausia. Realmente el valor de la quispectina en los países en que se puede medir es básicamente para pacientes que están en manejos de infertilidad o que tengan tumores hormonodependientes. Los Me restan síntomas 5 en la minutos, menopausia doctor son importantes. Gracias, doctor Masmura. Incluyen todo lo que se asocia a la deficiencia de estrógenos. Los síntomas de deficiencia de estrógenos en la perimenopausia pueden ir variables, pero a veces en la primera etapa hay exceso de estrógenos y podemos encontrar mastalgia, podemos encontrar ciclos menstruales abundantes y cefaleas. Pero cuando hay déficit de estrógenos, aparecen los síntomas, aparecen los flush o los famosos sofocos con sensación de calor repentina en la cara, el cuello, el pecho, con rubor en la piel, o los flash, que son la transpiración o la sudoración excesiva con palpitaciones y sensaciones de malestar físico durante varios minutos. En realidad, los déficits de estrógeno nos van a llevar a más irregularidad en el ciclo menstrual, sequedad vaginal, dolor con las relaciones, incontinencia urinaria, todo el síndrome urogenital, trastornos del sueño e insomnio, cambios del estado de ánimo de nuestras pacientes, depresión o ansiedad, irritabilidad, mal genio, discusión continua con sus familiares más cercanos, problemas cognitivos, libido baja, artralgia, que van a afectar a nuestras pacientes. Pero también hay otras repercusiones que ustedes van a ver a lo largo del diplomado sobre alteraciones sobre el hueso, sobre aumento de los riesgos cardiovasculares de nuestras pacientes con una mayor probabilidad de adiposidad central, alteraciones del metabolismo de la glucosa, de los lípidos, el estado de ánimo de nuestras pacientes, que se va a ver mucho más impactante en mujeres con síndrome premenstrual, y por supuesto a todas tendremos que hacerle tamizaje para los tumores con mayor prevalencia en menopausia como mama, cuello uterino. En insuficiencia ovárica, para terminar, pues se puede hablar de falla ovárica prematura, menopausia prematura, hipofunción ovárica, un hipogonadismo hipergonadotrófico o falla ovárica prematura que puede estar asociado al síndrome X frágil. En realidad, hoy el término es insuficiencia ovárica prematura, afecta a una cada 10.000 mujeres a los 20 años y una de cada 100 mujeres menores de 40 años pueden llevar a este fenómeno. Se define básicamente como una disfunción ovárica diferente a menopausia secundaria, con disminución de la producción de folículos, con amenorrea, con estradiol sérico por debajo de 50 gramos por mililitro, FSHs elevadas, por lo cual se asoció siempre con menopausia prematura, pero es un concepto que no usamos y que nos indica que nuestra paciente entró en insuficiencia ovárica prematura. Esta condición, pues por supuesto, no solamente afecta a la fertilidad de nuestras mujeres, sino que puede tener otros condicionantes de enfermedades que pueden disparar todo este fenómeno en mujeres extremadamente jóvenes, que puede estar asociado a un síndrome de Turner, un síndrome de Fanconi, un síndrome de cromosoma X, una serie de condiciones que pues, estudiar a nuestras pacientes que hacen insuficiencia ovárica por debajo de los 40 años, nos las condicionan a un riesgo mayor de enfermedad cardiovascular, a un riesgo mayor de enfermedades psiquiátricas, a un riesgo Doctor Huber. A ver, la parte técnica, por favor. Parece que se congeló, debe ser alguna anomalía en relación a su conectividad, ¿no? Es correcto. Sí, vamos a esperar un ratito. Disculpen, pero esto es parte de la tecnología y creo que todos lo tenemos y lo entendemos así. Vamos a esperar que, que se conecte. Hugo, por favor, llamar al doctor diciéndole que ya se ha desconectado. Ok.
Sí, dile que se ha de conectar, que vuelva a conectarse. Un condicionante. Porque de Eso repente señal, no se ha dado está cuenta que conectado. Muy Eso importante que señal. todos debemos investigar en nuestros pacientes desde el punto. sí, fíjate si está conectado y no sé, y decirle que esta última parte lo vuelvo a repetir, por favor. Sí, está conectado, es su señal de internet que él tiene, sí Sí, está conectado. De vista autoinmune, desde el punto de vista genético y de manejo indicado. Muchísimas atención. ya. Bueno, menos mal, gracias, doctor Huber. Muchas gracias por su excelente presentación, muy clara, y creo que ha tenido al final alguna dificultad en relación a su conectividad, que bueno, de repente en algún momento vamos a tener que, de repente a través de las preguntas y respuestas, puede darse. Sí, faltó la última, yo diría la última diapositiva, que obviamente no hay ningún inconveniente, pues será compartido en algún momento, no hay ningún, en la razón de esta deficiencia que es técnica, ¿no? Por parte de la conectividad. Bien, muy bien, vamos a continuar y agradeciéndole la presentación del doctor Huber Carnaval, vamos a hacer la presentación sobre sintomatología vasomotora, que va a estar a cargo de un excelente profesor, el doctor Andrés Calle Miñaca, de Quito, Ecuador. El doctor Andrés Calle es médico ginecobstetra, máster en embarazo de alto riesgo, nutrición gestacional, gerencia en salud, endocrinología ginecológica y también tiene un diplomado en bioética. Es profesor universitario de bioquímica, en obstetricia y ginecología y en investigación. Fellow americano del Colegio Americano de Ginecobstetricia, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Climaterio, Menopausia y Osteoporosis, presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, tiene la condecoración al mérito científico Vicente Rocafuerte, entregado por el Congreso Nacional de la República del Ecuador en septiembre del año 2007, maestro latinoamericano en climaterio y menopausia, dado por la FLACIN en 2022, y lo que es en obstetricia y ginecología dado por FLASOC, ¿no? En el 2008, y experto latinoamericano de endocrinología ginecológica dado por ALEC en el año 2018. Autor y coautor de 50 libros de la especialidad y más de 300 publicaciones en revistas internacionales y nacionales. El doctor Andrés Calle, como vuelvo a repetir, hablará sobre un tema fundamental sobre sintomatología vasomotora. Tiene usted la palabra, doctor Calle, 20 minutos para su disertación. Adelante, por favor. Gracias, Juanito. Buenas noches. Un gusto participar en el diplomado. Felicitarte a ti, Juanito, por la organización y nosotros para colaborar. También una bienvenida a los participantes en calidad de alumnos, muchos de ellos profesionales con quienes tenemos mucho gusto de compartir. A ver, estamos compartiendo la pantalla. Sí, Vamos a sí ver. está compartiendo. Falta maximizarlo. Ya. Ahí está. Exacto. Ahí estamos, sí. Listo. Bueno, me han pedido que hable sobre síntomas vasomotores y vamos a desmenuzar esta categoría de sintomatología clínica que prácticamente es una de las cosas más importantes que tiene la mujer embarazada, perdón, en estado de menopausia y que busca atención médica. Miren, comencemos hablando que los estrógenos en realidad tienen una incidencia muy importante en términos de lo que significa el sistema nervioso central. Quizá todo este panorama que estamos viendo aquí lo vamos a relacionar con el efecto positivo que tiene los estrógenos en los neurotransmisores y que va a explicar esto de los síntomas vasomotores. Miren, también es súper importante reconocer la bioquímica cerebral, en donde todo lo que es los neuroesteroides, que ustedes lo ven ahí, la pregnenolona, la androstenediona, androsterona, así como estos aminoácidos que cumplen funciones desde el punto de vista de transmisión sináptica y neurológicos, las neuroaminas y los péptidos, hacen que todo este campo de los síntomas vasomotores
se manifiesten como una especie de subespecialidad que nosotros podemos llamar como neuroendocrinología. De ahí que los estrógenos están interviniendo en todo este campo de producción de acetilcolina, de serotonina y de dopamina, que como ustedes conocen, tiene mucha relación con el trabajo de las neuronas y con todo lo que es el sentido del pensamiento, la memoria, la depresión y todo esto. Por ello es que las causas de la pérdida neuronal, que es lo que vamos a tratar de identificar, está muy relacionado ya sea por la edad, por factores de vasos, de vasoconstricción, factores también que incluyen genéticos o la disminución del efecto, por ejemplo, por antecedentes de un trauma cráneoencefálico, pero indudablemente la deficiencia de estrógenos que se produce en esta etapa que ahora estamos enfrentando significa que va a llevar alguna alteración en términos de producción de bochornos. Miren en este gráfico cómo es los cambios en las neuronas y en el circuito neuronal entre la juventud y el envejecimiento. Y esto tiene que ver mucho con la síntesis de los estrógenos que lamentablemente en términos fisiológicos va a ir disminuyendo. Aquí se expresa, miren, gráficamente cómo una paciente que está en bochorno tiene una disminución de la circulación, por lo tanto de la transmisión sináptica y de todos los eventos que tiene que ver con la neurotransmisión, frente a una paciente que comienza el tratamiento con estrógenos. Esto llevó a pensar, miren, que las hormonas reproductivas, que todos ustedes lo identifican muy bien, en primer lugar como los estrógenos, son aquellas que llevan a que el sistema nervioso central tenga un déficit que se manifiesta por sofocos, cefalea, trastornos del sueño, y generalmente esto afecta la calidad de vida. Esta calidad de vida determinada por el hipoestrogenismo se manifiesta en todos estos efectos que aquí los tenemos 5 clasificaciones, pero que hoy lo vamos a ver el que está de rojo primariamente, que es los síntomas vasomotores. ¿Qué pasa con los síntomas vasomotores? Miren, la menopausia representa un cambio significativo en la vida de la mujer. Termina sus años reproductivos y disminuyen los folículos ováricos y la producción de estrógeno. 80% de las mujeres en el mundo tienen síntomas vasomotores, miren, que afecta la calidad de vida en más o menos cantidad de acuerdo a lo que tenga cada paciente. Estos síntomas vasomotores es un síntoma típico y es el más frecuente del síndrome climatérico en una paciente. Es lo que le lleva al médico, es lo que le lleva a consultar, porque realmente es muy molestoso. Es el típico síntoma de la perimenopausia, de la menopausia y del climaterio, y puede estar en estas 3 etapas. Las mujeres generalmente lo identifican como el final de su vida reproductiva y se clasifica incluso con agravamiento de estos procesos, porque comienza a haber sudos nocturnos, sensación de parestesias, sensación de palpitaciones, taquicardia, mareos, dolor precordial. Todo esto conlleva incluso ansiedad, irritabilidad y depresión. Pero si nosotros nos concretamos solo a los síntomas vasomotores, miren, tenemos que decir que es esto. Los sofocos en forma de vasodilatación cutánea, con un aumento de la frecuencia cardíaca que se llama palpitaciones y la sudoración nocturna. ¿Cómo explicar esto? Miren, esto tiene fases. Las fases están clasificadas en primer lugar por un pródromo, que es un despertar en la noche porque aparecen ráfagas de calor que duran así 2, 3, 4 segundos. O sea, son muy rápidas, muy pasajeras, pero que despiertan a una persona. La segunda fase es la sensación de calor en cara y cuello y que a veces se extiende para el tórax y para los hombros, a veces la parte superior de la espalda. Y la tercera es que una vez que pasa esta fase de calor, de sudoración, viene una especie de temblores y escalofríos, como que la paciente está en un ambiente climatológico cambiado, ¿no? Este se produce por enrojecimiento de las zonas y un aumento de la temperatura. Eso lleva a la sudoración y la taquicardia. Abriendo ventanas o disminuyendo calefacción, la paciente trata de alivianar esta molestia, pero no lo logra. Esta es generalmente muy variable dependiendo del grado de hipoestrogenismo de cada paciente. Pero en general, miren, se puede decir
que los bochornos y las sudoraciones, la característica lleva a que en forma basal, al primer mes, al segundo mes o al sexto mes, como ustedes van viendo en esta escala, puede ir en un proceso de transformación en más o en menos cantidad. Esto tiene en general un promedio de duración de 7 años. Miren, 7 años es un periodo bastante importante y además está bien conocido que las personas que tienen síntomas vasomotores y no están recibiendo tratamiento también están con problemas cardiovasculares, de osteoporosis, osteopenia y procesos de cognición, el olvido fácil, la sensación de depresión, de tristeza, de sensación de estar huyendo de algo. Por ello es que estos síntomas deben ser tratados porque engloba el mejor tratamiento del climaterio, porque a su vez, cuando yo elimino los síntomas vasomotores, mejoran todo lo que está a continuación. Esta duración, miren, entre 7 y 10 años tiene un impacto negativo en la salud y en el bienestar general. Hay altas tasas de ansiedad, depresión, insomnio que se acompañan y 3 de cada 4 mujeres en una encuesta multinacional encontraron también, por ejemplo, fatiga e insomnio. Ello lleva a que sea necesario un tratamiento para esta paciente porque lo que se necesita es retirar esa molestia del calor inmediatamente. Miren, esto era tan interesante que en un estudio hecho por Rees y Barlow encontraron que aplicando hielo para enfriarle a la paciente no se encontraba mejoría, lo cual interpretó que no es un calor externo, sino es un calor dependiente del sistema nervioso autónomo. Los síntomas vasomotores, miren, en general tiene diferencia con las razas. En la raza caucásica hay 75%, en Japón hay apenas 20%, en Corea hay incluso mucho menos, en Malasia hay mucho menos. Ya vamos a hablar por qué puede ser eso. Sin embargo, miren, el 20% de mujeres pueden presentar de 5 a 10 años posterior a la menopausia este tipo de molestias si es que las personas no han recibido tratamiento. Yo hice en el año 2003, miren, en el Ecuador, un estudio nacional mediante una encuesta con toda la ayuda de los ginecólogos. Por eso esto es un trabajo realizado por la Federación Ecuatoriana de Ginecobstetricia. En ese año yo era el presidente y comenzamos a hacer un trabajo de climaterio en el cual en esta primera lámina a la derecha vemos la prevalencia de sudoración, de escalofrío, de sofocos en las pacientes con climaterio y teníamos alrededor del 40-50% de las pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología de estos síntomas vasomotores? Miren, estos mecanismos cada vez se van aclarando más. Se han aclarado mucho en los últimos años debido a que hay muchos avances en la ciencia médica en términos moleculares, pero lo que se ha encontrado es esto, miren, hay un aumento de la adrenalina y esto lleva a palpitaciones, seguido por disminución de la noradrenalina a nivel periférico que da lugar a vasodilatación y al aumento del flujo sanguíneo cutáneo. Esto explicaría esta calidad de sofocos por una llegada abrupta, violenta de mayor cantidad de sangre. Esta vasodilatación es la que da el aumento de la temperatura y a su vez produce la transudación. La sudoración finalmente desemboca en una pérdida de calor, lo que luego viene con una manifestación de escalofrío. Esta fisiopatología, además, miren, varía por la pérdida de calor a nivel central. O sea, esto tiene que ver con el centro de la temperatura, el control de la temperatura que está a nivel hipotalámico. Miren, y se encuentra que hay un descenso en el control de la temperatura a nivel hipotalámico, lo que se llama el termostato, lo que lleva a que haya una vasodilatación y sudoración posterior. ¿Por qué sucede esto? Porque con seguridad, como los estrógenos son indispensables para el trabajo de transmisión sináptica y el hipotálamo está en la masa cerebral, en la transmisión sináptica, hace que haya una disminución en la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es un neurotransmisor a nivel cerebral sintetizado a base de los estrógenos que ahora están disminuidos y lleva a esta patología.
Igualmente, miren, existe relaciones muy complejas entre las hormonas sexuales, en este caso los estrógenos, y los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y los opiáceos endógenos. Recuerden que la dopamina es un derivado de la fenilalanina, un aminoácido. Recuerden que la serotonina es un derivado descarboxilado del triptófano, pero la síntesis de estas enzimas, tanto la triptófano descarboxilasa como la fenilalanina desaminasa para llegar a dopamina, lo que hacen es ser sintetizadas a base de los estrógenos. Si los estrógenos están disminuidos, se va a afectar el proceso de formación de estos neuroelementos endocrinos cerebrales. Esto lleva a que, miren, en la menopausia haya una alteración en el freno y en el control de la temperatura para mantener una estabilidad permanente de acuerdo al medio ambiente que tenga la paciente. Lamentablemente, la deficiencia de los estrógenos lleva a estos procesos. Pero también se ha encontrado, miren, que hay varios péptidos en la etiopatogénica de estos sofocos. Hay un aumento, miren, de la calcitonina, que son potentes vasodilatadores. A mayor concentración habrá más sofocos. También encuentran que hay un aumento en la variación de las endorfinas. Recuerden que las endorfinas son unas sustancias químicas producidas como estímulo para retener el dolor, lo que se llama la capacidad de expresión del dolor de una persona. Y esto hace que cambie la sensación de una paciente en expresarse esa molestia en términos de calor y sudoración por una variación de las endorfinas. Sin embargo, miren, también debemos recordar que los estrógenos estabilizan el centro hipotálamico regulador de la temperatura y estamos afectados los estrógenos en este caso. Se ha demostrado además el aumento de la noradrenalina y de ácidos grasos libres, miren. Por eso es que se conoce muy bien que la activación del sistema simpático lleva a aumento de la lipólisis. Y como veremos más adelante, el peso está relacionado con los síntomas vasomotores, porque a mayor contenido graso en obesidad, habrá mayor proceso del que estamos expresando ahora. La lipólisis sugiere que cuando haya exceso de triglicéridos, habrá mujeres que presenten mayores y más severos síntomas climatéricos. Esa es una de las importancias de regular los triglicéridos. Sin embargo, miren, hay alguna paciente que puede tener esta patología vasomotora y no ser menopausia. Claro, la paciente tendrá que estar en una edad de perimenopausia, de menopausia y climaterio, confirmado, como les han dicho los expositores anteriores, con una FSH elevada, con hipoestrogenismo determinado, etcétera. Pero si no tuviéramos eso, por ejemplo, tan claramente, aquí hay que hacer un diagnóstico diferencial. Y ustedes están viendo, miren, hay causas endocrinas como el hiperparatiroidismo, el síndrome carcinoide, el feocromocitoma y la reacción de la insulina a casos de diabetes. Hay también neurológicas, que lo están viendo, la ansiedad y la epilepsia, y hay fármacos que la paciente puede estar tomando. Es característico como los derivados de la nitroglicerina. Menos de la nifedipina, menos de la vancomicina, pero creo que eso es muy importante determinar. Una vez identificada la paciente con esta sintomatología vasomotora, una vez explicada toda la variación que hay, miren ahora la posibilidad que hay de tratamientos. No vamos a decir que el mejor tratamiento indudablemente es la administración de estrógenos, porque si el problema era determinado por el hipoestrogenismo ovárico, naturalmente la administración de estrógenos es la mejor solución, o sea, la terapia hormonal de la menopausia. Pero en muchos casos, pueda que no sea posible administrar una terapia hormonal por contraindicaciones médicas, paciente que tiene cáncer, por ejemplo, como antecedente de negativo para yo poder dar una terapia hormonal de la menopausia, o antecedentes de tromboflebitis, de insuficiencia hepática. Hay tantas cosas que pueden hacer que yo tenga prohibición de administrar estrógenos y la paciente sigue con los problemas de síntomas vasomotores que afectan severamente su calidad de vida.
Entonces, Le queda aquí 5 vamos a minutos, hablar. doctor Sí, Calle. gracias, sí, minutos, estamos le bien. Entonces, el tratamiento no hormonal comienza, miren, pensando que lo que tendríamos que hacer es dar otro tipo de medicamentos. Pero vamos, por ejemplo, con el ejercicio. Se conoce, miren, que la mujer que hace ejercicio seguramente es relacionada con el peso y la producción de endorfinas, porque antes estaban alteradas, lleva a regular en forma no muy significativa, pero ayuda en los síntomas vasomotores. Lo mismo es en el peso. Les acabo de decir que eso tiene que ver con la liberación de ácidos grasos provenientes de los triglicéridos. Por ello es que disminuir los hidratos de carbono, hacer que baje de peso, es una de las cosas fundamentales en el tratamiento. Esto es un trabajo, miren, que lo encontré ayer, es del 2023, en donde ustedes pueden ver la asociación entre los síntomas vasomotores y la ganancia de peso, y es estadísticamente significativa. Ganar peso es absolutamente negativo, ahí tiene mucho que ver los ácidos grasos. Hay estas técnicas de enfriamiento, que es poner hielo, por ejemplo, pero en realidad son muy poco prácticas y muy poco relativas en el beneficio que tiene una paciente. Sin embargo, miren, hay otro tipo de posibilidades, como son estas técnicas de mente-cuerpo terapia cognitiva. Miren, es algo que se llama TCC, que ahora lo estuve investigando bien interesantemente de qué se trata, pero es una manera en la cual se puede alivianar a una paciente para que reciba la posibilidad de disminuir los síntomas vasomotores. Esto es una especie de trabajo a nivel psicológico que disminuye los síntomas vasomotores. Esto es solamente una posibilidad. La hipnosis clínica es otra posibilidad. Miren, se ha visto con la hipnosis clínica hay más o menos un 80% de reducción de los sofocos. Esto es muy interesante, pero no es muy práctico. También miren aquí, este es un trabajo reciente en donde ustedes pueden ver, miren cómo los pacientes que se someten a hipnosis disminuyen bastante la producción de los síntomas vasomotores. Pero ahora vamos a la práctica, porque nosotros manejamos la farmacología en general. Entonces, en la farmacología, lo primero es los inhibidores de la selección de la recaptación de serotonina o de norepinefrina incluida. En estos casos, miren, sí se ve un beneficio, pero tiene estos efectos indeseables molestosos que hace que la paciente no tenga una posibilidad de tratamiento a largo plazo. Ahí, se queda de boca muy molestosa y náuseas. También tenemos los derivados de estos de la recaptación de serotonina, norepinefrina, que están viendo aquí, que es el citalopram, la sertralina, la fluoxetina. Sin embargo, estos son medicamentos que de pronto los damos mientras tenemos otro mecanismo para mejorar los síntomas vasomotores, no es una panacea. Esta paroxetina sí está aprobada muy eficientemente. La paroxetina incluso es el tratamiento no hormonal aprobado por la FDA para los síntomas vasomotores. Miren, en dosis de 7.5 miligramos por día se ve una disminución muy importante entre las 6 o 8 semanas que llega al 70 o el 80% en una paciente. La venlafaxina es un tratamiento alternativo, es la dosis de 75 miligramos, miren, pero tiene un efecto del 77% en promedio. O sea, es muy bueno, pero lo lamentable es que interviene en el hígado alterando el citocromo CpY450 y eso es muy inseguro en pacientes, por ejemplo, que están tomando tamoxifeno por un antecedente de cáncer mamario, por ejemplo. Las gabapentinas, ustedes saben que estos son para el dolor, la gabapentina y la pregabalina. Sin embargo, hay dos estudios controlados, aleatorios, en los cuales se ve que a las 4 semanas de tratamiento existe una disminución de los sofocos. Lo malo es que se necesita mucha dosis, que son 900 miligramos, y se ha encontrado un efecto de aproximadamente el 50%. Esta es la oxibutinina. Miren, hay un ensayo clínico de fase 2, doble ciego, que dan 12 semanas, y se encuentra que existe una disminución de los síntomas vasomotores en aproximadamente un 40%, ¿no? La clonidina es otro medicamento que se usaba bastante, ha bajado la disminución,
Hay un estudio doble ciego, automático, ¿cómo se llama? Clínicamente controlado en pacientes que tenían cáncer de mama, miren, y se ve que los sofocos bajaron del 38 al 24%. O sea, no fue estadísticamente significativa. Hay terapias farmacológicas, miren, como este bloqueo del ganglio estrellado. El bloqueo del ganglio estrellado se debe hacer con bupivacaína o con lidocaína, o sea, es una intervención quirúrgica en el quirófano, muy poco práctica, pero que hace que haya una disminución del 45 al 90% de estos casos. Esto no se utiliza porque realmente es un tratamiento cruento. Terapias complementarias como las isoflavonas, ustedes saben que estos son los fitoestrógenos, también se ha encontrado un efecto que no es realmente significativo. Se dice que es bastante un placebo porque el fitoestrógeno no tiene la misma fórmula que el estradiol para ir a regular la zona termorreguladora en el hipotálamo. La acupuntura es otro mecanismo que se ha investigado. No se ha demostrado realmente un efecto significativo. La acupuntura da un resultado parcial de 2, 3, 4, 5 días e inmediatamente comienza de nuevo las molestias. Finalmente, el estetrol, mire, el estetrol, como ustedes saben, este es el estrógeno de origen fetal, es el estrógeno cuadrialcohol, que ahora está siendo utilizado como anticonceptivos, pero como tiene gran afinidad por el receptor de estrógeno, así como el estradiol, parece que tiene muy buenas perspectivas. Todavía no está muy bien determinado en las dosis incluso, pero parece que va muy bien próximamente en estos casos. Finalmente tenemos estos experimentales, miren, antagonistas de la neuroquinina B, ¿no? Que lo que hacen es modificar la producción de neurotransmisores, como este caso del fosfolinietran, que es un medicamento que incluso en varias dosis, en diferentes cantidades, no ha podido ser determinada cuál mismo es la cantidad que tiene que dar. Para finalizar, tengo el antagonista de la neuroquinina. Miren, este es un antagonista que ya se estudiaron en 2 estudios, este RALEN 1 y este SWITCH 2, en los cuales igual las dosis todavía son muy variables, seguramente necesitan más de estandarizarse, pero no se han informado efectos indeseables muy graves. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Calle, por su excelente presentación. Le ruego nos devuelva la pantalla. A ver. A ver. ¿Ya le ¿Puede devolví o dejar de no? compartir? ¿Puede dejar de compartir? No se desconecta, ya le dije. Ya. Ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pido a todos los expositores, por favor, puedan abrir sus cámaras y sus teléfonos para iniciar el sobre preguntas y respuestas de lo que han venido y han solicitado a través de donde está el área de preguntas y respuestas. Antes de ello, creo y me parece que es pertinente, toda vez que algunas de las solicitudes que están pidiendo es si es que se le va a llevar el PowerPoint para repasar la información. Tengo entendido que todas estas exposiciones son grabadas y van a ser colocadas hasta un tiempo determinado. Acuérdense que el sistema Zoom hace que puede uno disponer hasta un tiempo determinado en la cual ustedes pueden hacer revisiones. Pero como quiera que los últimos diapositivas del profesor Huber probablemente sea una sola o 2, menos mal que él preventivamente, y eso es una cosa buena, él nos había enviado su presentación. Y esa presentación lo hemos colocado, por eso a nivel técnico está en el Dropbox, y para que pueda ser compartido con todos los ponentes o todas las personas, toda vez que
piensan que las últimas diapositivas, por razones de conexión, no se lograron mirar, ¿ya? Porque obviamente en el video tampoco, si es que no se logran mirar, tampoco va a salir. Pero ya, como usted nos mandó la presentación, mire cómo son las buenas coincidencias, yo creo que es interesante que no haya ningún tipo de inconveniente para compartir, ¿no? Muy bueno. Eso creo que es, ya eso responde a las primeras preguntas acerca del seguimiento y de las cosas, cómo es que ellos piensan hacer, ¿no? Ahora, en cuanto a las preguntas, tenemos, acá dice un asistente anónimo, obviamente, ¿cada cuánto y cómo realizar el seguimiento del tratamiento? A ver, por favor, la participación es plena, o sea que puede cualquiera participar. Obviamente hay algunos que tienen más la insinuación de su tema, pero todos pueden participar. Adelante. A ver, yo ¿Cómo empiezo. realizar el seguimiento del tratamiento? ¿Puedo empezar? Sí. Sí, adelante, doctor Calle, Andrés. Bueno, yo creo que una paciente que llega a la consulta, lo primero que vamos a hacer es identificar si se trata de una paciente que está en perimenopausia, en menopausia o en posmenopausia, llamada climaterio. Y la sintomatología que tiene, realmente hay que confirmar con la dosificación de FSH, como había dicho Huber, una cuantificación sobre 40, indudablemente estamos hablando de un ovario que ya no volverá a hacer un crecimiento folicular y por lo tanto habrá hipostrogenismo. Identificada la paciente, debemos primero hacer una historia clínica muy detenida, un examen físico súper importante, entre los cuales se debe destacar, por ejemplo, no debe haber ninguna patología ovárica sobreañadida, ninguna patología mamaria y peor, de algún tipo oncológico. No, tenemos que descartar que la paciente tenga, por ejemplo, algún riesgo de enfermedad digestiva maligna. El mejor examen es hacer un examen de sangre oculta en heces. Y claro, todo su perfil lipídico, todo su perfil químico, la glucosa tiene que estar normal, el colesterol no tiene que estar sobre 200, porque es igual que los triglicéridos, les acabo de exponer, porque todo eso son factores que van a hacer que el tratamiento sea negativo. Una vez que nosotros nos hemos identificado a la paciente bien y enviamos un tratamiento hormonal para corregir el hipoestrogenismo, porque esa es la base, básicamente, ¿no es cierto? Siempre y cuando la paciente lo pueda recibir, es menester, creo indispensable que hayamos hecho una evaluación de la paciente con alguna de las escalas, de las tantas que existen. La escala de la Cooperman, que es una de las que yo utilizo, la de Green, la de Cervantes, hay varias escalas, pero la única forma de evaluar el impacto del tratamiento es haciéndole llenar a la paciente un formulario en donde ella clasifica la gravedad de su sintomatología y le volvemos a ver mínimo a los 6 meses, mínimo a los 6 meses. Idealmente, la paciente tiene que venir 2 veces al año en un tratamiento en una paciente climatérica. ¿Cuánto durará? No, eso es bastante relativo. Hay pacientes, yo tengo pacientes que tienen 15 años en terapia hormonal y no quieren dejar la terapia hormonal porque se vuelven totalmente negativas en términos de su calidad de vida. Pero todo el tiempo usted tiene que estar descartando la posibilidad de que la paciente tenga alguna contraindicación para administrar terapia hormonal. Entonces, la sugerencia es que usted inicia con una buena identificación de la paciente, con un descarte total de patologías contraindicadas de la terapia hormonal y le va a citar a los 6 meses. Y tiene que evaluar la misma escala que utilizó nuevamente. Ahí se ve el impacto del tratamiento, ¿no? Creo que por ahí he contestado algo. Sí. ¿Algún comentario, doctor Rojas? Sí, muy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Calle. Lo que podría complementar es lo siguiente. Toda paciente tiene que
tener algunos criterios e indicaciones para el inicio de la terapia, en este caso de la terapia hormonal. Y ahí hay varias indicaciones que están establecidas. Básicamente una de ellas efectivamente es el síndrome climaterio. Hay otras como es la prevención de osteoporosis, puede ser también el caso de que haya una atrofia vaginal o síndrome urogenital de la menopausia, etc. Pero obviamente, como se dijo durante la presentación, es importante considerar que las mujeres, muchas o la gran mayoría, van por un problema de síndrome climatérico, o sea, por toda la sintomatología que conlleva esta etapa. Obviamente el diagnóstico, como bien se ha dicho, es clínico y obviamente el manejo y la evaluación también es clínica. Uno inicia el tratamiento y hay que hacer la reevaluación de la paciente. Nosotros, o en el caso mío, nosotros usamos de inicio la escala MRS, que es una escala con pocas preguntas y que valora muy bien todos los problemas que trae la mujer. Son 11 ítems y están establecidos casi todos los problemas que tiene la mujer en la menopausia. Lo que hacemos es, de inicio, después de pasar con la evaluación tanto médica, de historia clínica y los exámenes básicos que se ha pedido, es iniciar con este tratamiento, hacerle la escala y obviamente la respuesta, creo que lo que mencionaba el que hacía la pregunta era, la respuesta se comienza a encontrar a partir de la tercera semana. Tercera, cuarta semana ya hay mejoría, uno tiene la escala y es una forma objetiva de medir si está mejorando, obviamente, es aplicar la escala. Esta escala se debe reevaluar a los 2 meses y después se puede hacer nuevamente a los 6 meses. Obviamente, si es que no hay mejoría o hay una situación en el sentido de que la misma paciente no está mejorando o está mejorando mucho o en todo caso tiene, de acuerdo a la respuesta al tratamiento, cierto tipo de sintomatología, el arte del tratamiento en esta etapa es titular la dosis de los estrógenos. O sea, uno puede subir, bajar, aumentar, etcétera, y eso, por eso que el tratamiento es individualizado. Ahora, lo básico es tener las dos evaluaciones objetivas, porque antes nosotros se manejaba subjetivamente, o sea, lo único que se decía, se le preguntaba a la paciente, señora, usted tiene bochorno, sí, doctor, me molesta mucho. Y en la siguiente cita se le preguntaba, sí, ha bajado un poquito, un poco más, o sea, no había forma clara de medir si realmente la paciente está evaluando o no. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Calle. Hay varias escalas, pero le sugiero utilizar esta escala que está validada incluso para todo Sudamérica, que es la escala del MRIS, es una escala muy simple, nosotros la estuvimos usando en la unidad de climaterio del hospital, pero la pandemia, bueno, transformó una serie de cosas que, bueno, ahora nuevamente recién estamos comenzando. Entonces, yo creo que eso es lo que podría comentar al respecto. Gracias. Doctor Huber, ¿algún comentario de usted, por favor? No, muy claro. Importante el énfasis que hizo el doctor Calle. Muchas pacientes pueden experimentar síntomas vasomotores, un 85%, pero realmente algunos publican hasta solo 50% con sintomatología. Esas son las que te consultan para pedirte tratamiento. La gente no va por osteoporosis, la gente no va por síntomas cardiovasculares, la gente va por síntomas climatéricos relacionados con oleadas de calor, con cambios en el genio, irritabilidad. Pero solo el 10% de esas pacientes tienen síntomas severos. La gran mayoría hacen manejos caseros, algunos manejos, digamos, tradicionales, de la medicina tradicional, pero hay un 10% de pacientes que acuden al médico y esos son los pacientes que necesitan un profesional entrenado, capacitado, con las suficientes herramientas en historia clínica para dar tratamiento a esas pacientes. Como quiera que ahora hay una avalancha de preguntas que se han dado ahora al final. Vamos a tratar de que los absorban uno por uno para dar la mayor posibilidad de solución de estas preguntas. Yo creo que esto es para el doctor Calle. A ver, mi pregunta es encaminada a paciente con supresión hormonal por cáncer de mama. En el caso de esta paciente, un perfil hormonal me ayuda a saber si mi paciente está en menopausia bioquímica o solo me baso en sus síntomas vasomotores y cambios menstruales. Adelante, doctor Calle. La edad de la paciente es fundamental. O
sea, si tiene cáncer de mama y ella está todavía menstruando, está ovulando porque tiene 35 años, esa es una paciente que hay que hacer el tratamiento concreto del cáncer de mama. Pero el tratamiento concreto del cáncer de mama, por ejemplo, podría ser radioterapia, quimioterapia, y la quimioterapia puede producir hipoestrogenismo, ¿no es cierto? Esta es una paciente que si tiene cáncer de mama está contraindicado a hacer terapia hormonal. Como bien decía el doctor Rojas, hay que justificar el tratamiento hormonal, y el tratamiento hormonal se justifica en pacientes que tienen sintomatología vasomotora, porque si la paciente, por ejemplo, podría tener solamente dispareunia, cambios de carácter, insomnio, etcétera, pero no tiene sintomatología vasomotora, no se justifica el tratamiento hormonal. Pero si esta paciente tiene cáncer de mama, hay que buscar cualquiera de las otras alternativas que hemos presentado aquí. No es el tratamiento hormonal la indicación para esa paciente. ¿De acuerdo? ¿No? Una pregunta Lo que para tú hablabas, Andrés, lo que el doctor Rancaya hablaba sobre inhibidores de la recaptación de serotonina, opciones que no sean hormonales, eso es lo que nos hizo en la Opciones que presentación. no sean hormonales. Una pregunta para el doctor Huber. ¿Es necesario, cuán importante es valorar el perfil hormonal en el grupo etario de 40 a 44 años con sintomatología climatérica? En ese tipo de pacientes, digamos que si hay cambios e irregularidades menstruales, prácticamente que usted tiene la clínica, síntomas vasomotores e irregularidades en el ciclo menstrual. Estamos hablando de una paciente en la perimenopausia que le puede durar 2, 4, 8, 10 años en ese estado perimenopáusico. Y el perfil hormonal no te va a orientar porque la clínica te está diciendo, doctor, toc, 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 vengo a su consulta por este tipo de síntomas. Y allí de pronto nos asocia con una pregunta que alguien planteó en el chat en relación a si darle anticonceptivos orales podría servirnos como una terapia hormonal. Y la respuesta es sí, es correcto, dar anticonceptivos hormonales nos podría ayudar en esa paciente que no tenga contraindicaciones. Pero por supuesto, en la perimenopausia la sintomatología es una de las causas de consulta que amerita que iniciemos un plan de tratamiento. Ok. Ya respondió a esa siguiente, justo era la siguiente pregunta. La siguiente es, ¿debemos esperar los síntomas de vasoespasmo o alteraciones menstruales para iniciar el tratamiento médico de la perimenopausia o debemos iniciar las terapias antes de los mismos? Si es así, ¿cuándo? Doctor Rojas. Sí, bueno, la sintomatología vasomotora, si bien es mucho más frecuente después de la menopausia, puede presentarse también antes de la menopausia. Hay un grupo de pacientes que empiezan con esta sintomatología tempranamente, 40, 41, 42 años, pero siguen menstruando. Entonces, en estas mujeres es necesario realizar tratamiento y como dijo el doctor Huber, lo más adecuado en ese sentido es empezar con anticonceptivos orales combinados de dosis bajas de estrógeno, que es lo indicado, porque además de que, además de que le van a dar una confianza anticonceptiva, también van a mejorar toda la parte sintomatológica. Entonces uno puede seguir a partir de los 41, 42 años con este tipo de pacientes, generalmente hasta los 45, 46, los pacientes van muy bien, no tienen ningún problema. El problema es cuándo hacer el cambio de esta terapia ya a una terapia hormonal. Entonces ahí uno tiene que comenzar a tratar con su paciente y a explicarle que en determinado momento vamos a retirar el anticonceptivo, de repente dejar un tiempo para ver cómo está la sintomatología y luego empezar lo más pronto posible el tratamiento ya con terapia hormonal de la menopausia con los preparados que existen en el mercado. Pero sí, yo creo que es pertinente no dejar a estas pacientes que presentan tempranamente sintomatología vasomotora sin tratamiento. Se debe iniciar y mejorar ese problema para que mejoren su calidad de vida, para que mejoren, si son, la mayoría de mujeres ahora son mujeres que tienen puestos altos en diferentes estamentos de la sociedad, entonces uno después de esto realmente se siente muy bien y luego ya uno, como dije en mi parte anterior, ya titular las dosis a medida que van avanzando en edad y seguir hasta el momento más pertinente que puede durar incluso muchos años.
Ya, acá hay una pregunta que lo he juntado en dos para el doctor Calle y también agradece y da felicidades a todos los profesores. Dice, paciente perimenopausia, en un día del ciclo menstrual se le solicita los análisis de laboratorio. ¿Y cuál es el tratamiento de primera elección para los síntomas vasomotorios? Es la pregunta del doctor Calle. Si la paciente está con hipoestrogenismo y elevada la FSH, los estrógenos bajos, menos de 100, la FSH más de 40, y la paciente ya tiene sintomatología vasomotora, la explicación de la sintomatología vasomotora es por ello, es por el hipoestrogenismo. Entonces, si yo le quiero dar tratamiento, como dije en la presentación, lo mejor es el tratamiento hormonal porque voy a dar estrógenos, pero hay que ver si la paciente es candidata a recibir tratamiento hormonal. Entonces, para saber que la paciente es candidata a recibir tratamiento hormonal, yo tengo que estar seguro, ¿no?, que no hay nada maligno, nada oncológico, que no hay nada de aspectos de trastornos de la coagulación, tromboembolismo, por ejemplo, antecedente de tromboembolismo venoso, por ejemplo, ¿no? La paciente no tiene que ser diabética, la paciente idealmente no tiene que ser fumadora activa, quizá fumadora antigua, ¿no es cierto? Idealmente la paciente no tiene que ser migrañosa. Estas identificaciones es súper importante antes de dar un tratamiento hormonal, porque si yo voy a hacer el tratamiento hormonal de la menopausia, le voy a quitar los síntomas vasomotores. Las dosis pueden ser variables, como dijo el doctor Rojas, uno va ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta al tratamiento evaluado por escalas, porque si no, no es cuantificable, ¿de acuerdo? Pero si la paciente no puede recibir tratamiento hormonal porque tiene contraindicaciones, bueno, y vino por síntomas vasomotores, el mejor medicamento aprobado por la FDA es la paroxetina. Es la primera opción. Las otras posibilidades que yo les he puesto de la clonidina, las gabapentinas, la venlafaxina, la clonidina, todos ellos son medicamentos y fármacos que han sido utilizados, pero tienen severos efectos indeseables algunos, otros menos, y no son tan buenas las respuestas. Actualmente la paroxetina es una de las mejores y quizá la gabapentina, la pregabalina después, pero idealmente tengo que ir al tratamiento hormonal si ese es el caso, porque la paciente tiene síntomas vasomotores que ameritan el tratamiento, que está alterando su calidad de vida. No, pero si viene una paciente y me dice, vea, yo tengo síntomas vasomotores o sofocos de sudoración, y yo le pregunto, ¿cuántas veces al día? Dice, no, una a la semana. Pues no hay que dar tratamiento para eso. Pero si me dice, no, yo tengo 10 al día, ahí sí hay que dar tratamiento para eso, porque eso afecta la calidad de vida. Y como además está comprobado que la paciente que tiene síntomas vasomotores, sudoraciones, sofocos, escalofríos, etcétera, también tiene, cuando nosotros estamos haciendo la historia clínica, tiene insomnio, tiene irritabilidad, depresión, olvido fácil, tristeza, ¿no? Aparte de la parte genital, seguramente tiene dispareunia, pésimo apetito sexual, todo eso involucra el campo familiar y todo eso. Eso, generalmente una paciente no acude para decirle que está con un mal apetito sexual, acude porque tiene síntomas vasomotores. Cuando yo doy ese tratamiento, mejoro todo. Pero si es una paciente que no le puedo dar tratamiento hormonal, yo creo que en el diplomado más adelante van a ver todas las posibilidades de tratamiento hormonal, las dosis, las vías, etcétera, ¿no es cierto? Si yo no le puedo dar y la paciente solamente tiene sofocos y atrofia genital, que no tiene dispareunia, etcétera, bueno, entonces paroxetina y tratamiento local por acá, estrógenos locales a nivel vaginal. O sea, cada paciente debe ser un mundo diferente en donde yo identifico qué es lo que ella necesita, cómo yo le puedo ayudar a mejorar su calidad de vida. No debo hacer un estándar que a todo el mundo le doy el mismo tratamiento.
cada paciente es un mundo diferente, el tratamiento es individualizado. Muchas gracias. Yo le pido a la audiencia que están haciendo prácticamente preguntas que también se van a ser tocadas en los próximos módulos, ¿no? Entonces, no le podemos quitar la posibilidad de la explicación, ¿no? Están hablando sobre la tibolona, están hablando sobre dihidroepiandrosterona, en fin, yo creo que tenga paciencia y vamos a enfocarnos netamente en lo que hemos tocado. Yo creo que vamos a hacer las dos últimas preguntas, una al doctor Rojas y otra al doctor Huber. El doctor Rojas, y vamos a juntar varias preguntas más o menos similares. En relación a lo que significa en la menopausia la hormona antimülleriana en relación a la FSH, porque dice en algunos de los artículos de la plataforma, y eso me parece bien, de repente han leído las lecturas, sugería que era más útil la hormona antimülleriana que la FSH. ¿Cuál es su respuesta, su comentario, doctor José Rojas? Ya, bien. Efectivamente, hay muchos marcadores que se pueden utilizar para determinar el envejecimiento ovárico o ver la reserva ovárica, pero son más utilizados en pacientes que están en tratamiento de fertilidad. En el caso que nos ocupa, que es el climaterio, en realidad no es necesario hacer ese tipo de estudios, donde entran inhibina B, FSH, hormona antimülleriana, etc. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo que va a ocurrir finalmente es que esto se va a ir deteriorando. Entonces, es más importante la clínica que el uso o el estar pidiendo marcadores. Creo que lo explicó bien el doctor Calle o el doctor Huber, no me acuerdo uno de ellos, de que para hacer el diagnóstico de la paciente tiene que estar en etapa climatérica con sintomatología. O en todo caso buscar otro tipo de marcadores fisiológicos o anatómicos para ver que la paciente efectivamente tiene déficit de estrógeno, ¿no? Se puede ver la evaluación que se hace en genitales y lo que trae la paciente en realidad. Solo en casos muy peculiares, generalmente en casos que después está presentando tempranamente, uno puede solicitar estos marcadores que están efectivamente descritos en la literatura. Pero seguramente todos aquí han manejado en algún momento pacientes con problemas de fertilidad, y en esos casos sí ayuda muchísimo, especialmente la hormona antimülleriana y el conteo de folículos antrales, ¿no? Pero no son, como se puede decir, de elección para determinar o pedir en una paciente que está yendo a la consulta y por problemas de climaterio. Por problemas de climaterio es más importante la sintomatología, como vuelvo a repetir, hacer la evaluación en el transcurso del tiempo, determinar si efectivamente la paciente ya está en la perimenopausia o de repente ya es posmenopáusica, y empezar con los tratamientos establecidos que están bien determinados, cómo se debe dar, hasta cuánto se debe dar, en qué momento se debe empezar, etcétera. Y como dice el doctor Matsumura, temas muy importantes, pero que seguramente se van a revisar más adelante. Ya, gracias. Doctor Huber, la última pregunta de las muchas que todavía hay, refiere algo relacionado a la menopausia prematura. Dice, ¿en qué día del ciclo menstrual le indicamos las pruebas hormonales de laboratorio? No, si la paciente está en menopausia prematura, está en No falla hay día del ciclo. ovárica, no hay menstruación, no hay días de menstruación, ciclo. pues, Realmente te llega con amenorrea ya, te llega con irregularidades menstruales y con oligomenorreas importantes. Entonces tú la puedes hacer en cualquier momento, no hay nada. Con respecto a la pregunta anterior que contestó muy bien el doctor Rojas, pues es posible que algunos de los artículos hablen de la importancia de la hormona antimülleriana en la predicción de menopausia en población joven que tiene antecedentes o historia de familiares con insuficiencia ovárica prematura. Las mediciones de hormona antimülleriana podían predecir qué tan temprano podría desarrollar, pero son realmente, no tienen aplicabilidad clínica, y realmente el marcador bioquímico sería la medición de FSH, para aclarar ese aspecto con respecto a lo que han podido leer. Sí, incluso acá hay una pregunta final
sobre la falla ovárica prematura en el síndrome XXX. ¿Cuál sería el mejor manejo? Dice. Terapia de reemplazo hormonal. Y es importante, importante porque los pacientes con insuficiencia ovárica prematura son pacientes con altísimo riesgo cardiovascular, pacientes que van a hacer osteoporosis, pacientes que van a hacer cambios psiquiátricos relacionados con ansiedad, depresión, trastornos de ajustes por ansiedad. Son pacientes que van a tener problemas geniturinarios asociados a dispareunia, disminución de la libido. En esas pacientes la terapia de reemplazo hormonal es muy importante y digamos, las asociaciones científicas en el mundo estamos recomendando la utilización de terapia hormonal al menos hasta la edad de la menopausia de la población demográficamente donde la paciente reside, en general hasta los 50 años, por aquello del compromiso cardiovascular que ese tipo de población experimenta dada la deprivación hormonal tan temprano en la edad. Así es. Bueno, yo creo que dado digamos el tiempo es el peor tirano de las partes académicas. Creo que hemos asistido a unas excelentes presentaciones, la cual los felicito a todos los ponentes que han hecho su mejor y mayor esfuerzo, y obviamente de la calidad de lo que significa cada uno de ellos lo han demostrado en las excelentes presentaciones. En nombre del Comité Climaterio de la FLASOC, le damos el agradecimiento a ustedes por sus excelentes disertaciones. Y a todos los presentes, decirles que realmente estamos bastante complacidos de su presencia y vemos que el interés que tienen para ver esta etapa de la salud de la mujer es fundamental para lo que se viene o para lo que tenemos actualmente. Yo creo que todos debemos enfocarnos en cómo hacemos para mejorar realmente no solamente la salud, sino darle calidad de vida a las pacientes de la edad madura o de edad mediana, que son la etapa del climaterio y menopausia. Les agradezco y los esperamos. Acuérdense que son 8 semanas, 8 módulos, y nos estamos viendo de aquí a al siguiente miércoles. Muy buenas noches y muchas gracias por compartir con nosotros estos alcances de academia. Bye, bye. Hasta luego. Muchas gracias a todos, que pasen muy bien. Buenas noches. Gracias, muy amable. De igual manera, Gracias. saludos a todos. Sí.